Hola, bienvenidos al podcast de Hello Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Estados Unidos lidera los rankings de países más ricos del mundo gracias a su Producto Nacional Bruto. Sin embargo, ser el país más rico del mundo no significa que sea el país donde más rico se es. Según la World Population Review, podemos ver que el PIB per cápita de Estados Unidos en el año 2019 era de unos $65.000, mientras que su salario medio anual es de menos de $52.000 y su salario mediano, es decir, el punto medio entre los sueldos más altos y los sueldos más bajos, está en $34.000 al año solamente. Y sé que esto suena siempre a mucho, $34.000 al año, pero es que realmente con esta cantidad en Estados Unidos no te alcanza para vivir. En las ciudades que probablemente os vengan a la cabeza, hay que multiplicar esta cifra por 2 o casi por 3 incluso para poder vivir con dignidad. Estados Unidos es un país rico, en el que obviamente también vive gente pobre. Y me gustaría que con este podcast veamos cómo la pobreza no es solo parte del Estados Unidos actual, sino que forma parte de su ADN como país, al haberse fundado gracias a la colonización y al haberse desarrollado económicamente gracias a la esclavitud. También quiero que veamos que, a pesar de que la pobreza extrema es un problema minoritario, las causas que llevan a esta afectan a la mayoría. Porque más allá de la pobreza, el estilo de vida estadounidense acentúa la precariedad. Y esa palabra, precariedad, es una de las que quizá inconscientemente asociamos solo a España, ¿no? Porque hablamos de precariedad de los jóvenes que terminan de estudiar y no encuentran trabajo, o precariedad de los becarios que pueden estar uniendo proyectos de investigación toda la vida sin tener la seguridad de un empleo, o precariedad de quienes están casi permanentemente en una bolsa de trabajo sin poder garantizarse una plaza fija porque no salen las oposiciones. Esa precariedad existe en España. En Estados Unidos existe otra precariedad, con otras raíces distintas: precariedad sanitaria, precariedad laboral, precariedad financiera, precariedad alimentaria incluso, y tiene consecuencias distintas, pero que también afectan muchísimo a su población y sobre todo les resta calidad de vida. Sé que este tema de la pobreza es inmenso y que solo voy a poder daros algunas pinceladas porque nos eternizaríamos. Ampliaremos información, Yankee Marido y yo, en el podcast extra, donde hablaremos de pobreza infantil, por ejemplo, o de otros factores que no voy a tocar aquí. Y quizá en un futuro amplíe y os hable de muchas otras cosas relacionadas con la pobreza, porque esto es un pozo sin fondo de causas y sobre todo de consecuencias. Pero creo que con este primer acercamiento al problema podemos aprender mucho, porque al menos en Miami o en Los Ángeles, cuando tú vas de turista, una de las actividades más habituales es hacer un tour donde te enseñan las mansiones de la gente más rica y famosa de este país. Pero ¿quién te enseña las casas derruidas donde vive la gente en Liberty City, el barrio más pobre de Miami, donde el 95% de la población es negra? ¿O quién te mete por Skid Row, esa zona inmensa de personas sin hogar acampadas en Los Ángeles, esa ciudad con más de 75.000 personas durmiendo sin techo cada noche? Siempre nos imaginamos viviendo en las casazas más bonitas de los lugares que vamos visitando, como si llegar a vivir ahí no fuera mucho más improbable que tocar fondo, cuando la verdad es que la gran mayoría estamos más cerca de ese extremo que no nos gusta que del otro. Acompáñame hoy por la cara más fea de Estados Unidos, la del sueño americano que nunca se cumplió, la de la pesadilla en la que viven millones de estadounidenses en su propia tierra de las oportunidades. Vamos a ver quién es pobre en el país más rico y por qué. La historia de Estados Unidos como país independiente comienza en el siglo XVIII, así que es muy sencillo identificar la raíz de algunos de sus problemas fundamentales. Como hemos tratado largo y tendido en este podcast ya, muchos de ellos tienen su semilla en el racismo. Si tiras del hilito de la economía estadounidense, todo termina en el mismo sitio, en la migración de ricos europeos que se fueron instalando en las tierras del Nuevo Mundo y del mercado de esclavos que fue haciéndose tan importante que fue necesaria una guerra civil
para cambiar por completo el sistema económico y pasar de la esclavitud en los campos a la explotación industrial en las ciudades. Desde 1619, cuando el primer barco cargado de una veintena de esclavos africanos llegó a las costas de Virginia, hasta más tarde, incluso de 1865, cuando terminó la Guerra Civil estadounidense, Estados Unidos utilizó mano de obra esclava para generar riqueza y salir adelante como país. No eran pocos, ¿eh? Llegaron a ser el 13% de la población total de Estados Unidos, casi 4 millones de personas esclavizadas. Y durante todos esos años, esa esclavitud fue pasando de generación en generación, y mientras los blancos fueron acumulando posesiones, los negros estuvieron más de 2 siglos estancados en el mismo nivel, en el subsuelo. Y cuando se eliminó la esclavitud en Estados Unidos, esos afroamericanos salieron al mundo libre con una mano delante y otra detrás. No tenían casa, no tenían educación, no tenían tierras, ni trabajo, no tenían derecho al voto siquiera al principio. Partieron de cero en un mundo en el que todos iban ya por más de la mitad de la partida. En aquella época se habló de reparaciones, de pagos por daños y perjuicios por parte del gobierno a los esclavos, al igual que se habían dado compensaciones a los dueños de las plantaciones a cambio de que éstos perdieran su valiosísima mano de obra. Durante la guerra se prometió a los esclavos que se les daría 40 acres y una mula para poder labrar sus propias tierras y así salir adelante. Sin embargo, pasaron los años, a Lincoln le sucedió Jackson y aquella promesa quedó en nada. Durante el periodo de reconstrucción, o la Yankee posguerra, para entendernos, además, esos negros se toparon con el racismo político, con el inicio de las leyes Jim Crow que perpetuaron la segregación y la falta de derechos civiles para ellos, y también con la violencia por odio del supremacismo blanco, como ya vimos en otros episodios, como en el de la masacre de Tulsa o en el del Ku Klux Klan. Así que fueron pasando los años y los negros seguían sin tener las mismas oportunidades que los blancos. Porque ya no es solo que hubiesen partido de cero tras la esclavitud, es que en ningún momento desde su liberación han podido acceder a las mismas oportunidades de trabajo, de vivienda y de educación que los blancos. Todo eso hace que siga siendo tan habitual escuchar a una persona negra emocionada al graduarse de la universidad, por ser la primera que ha llegado tan lejos de su familia, cuando hay muchas otras familias blancas cuyo tatarabuelo ya tenía una carrera universitaria. En las familias negras no se heredan propiedades ni ahorros, lo que se hereda es la pobreza. Y eso abre una grandísima brecha entre negros y blancos en esta sociedad. Los barrios ricos son aquellos donde viven los blancos, los barrios pobres son aquellos donde viven los negros. 2/3 de la población negra de Estados Unidos, nacidos entre el 85 y el año 2000, han crecido en barrios donde al menos 1/5 parte de los vecinos eran pobres. En comparación, esto solo ocurre con un 6% de los blancos. Y si nos vamos a las estadísticas de hace 30 años, las cifras son prácticamente iguales. La pobreza pasa de generación en generación y no se cura sola con el tiempo. Más de 1 de cada 5 estadounidenses negros viven la tercera generación de su familia bajo el umbral de la pobreza. Eso es más del 21% de ellos. Sin embargo, solo el 1% de las familias blancas viven esta misma situación. La mayoría de los negros tienen un abuelo que era pobre de solemnidad. La mayoría de los blancos tienen un abuelo con estudios superiores. Si nos vamos a las cifras de personas sin hogar, se ve perfectamente el racismo sistémico, siendo solamente el 13% del total de la población, la mitad de los homeless, de la gente sin techo en este país, son negros. Pero la comunidad afroamericana no es la que tiene más riesgo de pobreza en Estados Unidos. Hay otro grupo demográfico que está aún peor. ¿Y quiénes son estas personas? Pues los nativos americanos. Porque mientras los negros fueron secuestrados de sus hogares y trasladados a otro continente para ser esclavizados allí durante siglos, los indígenas nativos americanos fueron las víctimas de la colonización y mantuvieron una guerra muy desequilibrada con Estados Unidos en la que fueron perdiendo todas sus posesiones. Los nativos fueron exterminados en su mayoría y los pocos que quedan en la actualidad suponen un 2% de la población solamente.
y fueron desplazados y asignados a reservas con cada vez menos recursos naturales para salir adelante. Además, durante décadas se les forzó a adaptarse al nuevo régimen económico, político y social, por lo que se les prohibió ganarse la vida como ellos sabían, a través de la caza, la pesca, las artes. Las personas nativas que se encargaban de la educación en sus tribus fueron reemplazadas por la Iglesia y los distintos grupos indígenas fueron debilitándose cada vez más, tanto cultural como económicamente. Y después de casi destruirlos por completo, se decidió que lo mejor es que tuvieran autodeterminación, que eligieran ellos cómo querían vivir, reconociendo 334 reservas repartidas por todo el país como territorio nativo y dándoles permiso para aplicar su propia ley en ellas, independientemente de las leyes de cada estado. Esto lo que terminó siendo fue la excusa perfecta para no dedicar presupuesto a toda una minoría, sin tener ellos ya una economía fuerte y viviendo en estos lugares aislados, que son los que los colonos consintieron dejarles por no ver potencial en sus recursos naturales, y sin darles otras oportunidades de desarrollo, esta autodeterminación lo único que ha conseguido es convertir las reservas naturales en lugares donde se concentra la pobreza, a pesar de vivir en un país rico. Obviamente, la mayoría de ellos no vive ya en estas reservas, se han mudado a las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, a Phoenix, a Oklahoma City o a Anchorage, en Alaska, estado que tiene la mayor población de nativos del país en este momento. Su ratio de pobreza es el mayor de todas las minorías del país, está alrededor del 25%, y si viven en una reserva, sube casi hasta el 30% de media, con casos que claman al cielo. Hay reservas en las que más del 60% de la población es pobre, y el ratio de lo que se considera pobreza extrema es 4 veces más habitual en una reserva india que en el resto del país. Con afán de aliviar este problema, en las últimas décadas se permitió a las reservas operar casinos, a pesar de no estar en estados donde el juego fuera legal. Esto hizo que el desempleo en su comunidad disminuyera, pero al final la riqueza de esos casinos se concentró también en unas pocas manos, en unas cuantas empresas que triunfaron por estar cerca de algunas ciudades. Pero este no es el caso de todas las reservas. Hay algunas que están en lugares muy remotos y por mucho que abran un casino, no pueden atraer al turismo. Al contrario, sus residentes son los que se gastan el dinero en el juego, así que esta medida ha traído otros problemas y no ha solucionado lo que se pretendía, que era la pobreza. Es decir, tenemos a la población afroamericana, que partió en desventaja tras su guerra civil. Tenemos a los nativos americanos, que fueron los grandes perjudicados con la expansión anterior de Estados Unidos, por el que antes ya era su territorio legítimo. Y obviamente el trío de la pobreza máxima estadounidense se completa con los latinos, o los inmigrantes sin papeles en general, con todas esas personas que vienen sin nada a la tierra de las oportunidades y se topan con la pobreza en la tierra de las oportunidades, de la que muchos no son capaces de salir. Todo esto que os he contado no significa que no haya negros ricos o blancos pobres. Al contrario, a verlos, haylos, claro que sí, sobre todo del segundo grupo, los blancos pobres, muchísimos. Recordad que a lo largo de la historia de Estados Unidos también han ido llegando oleadas de inmigrantes blancos de Europa, muertos de hambre, familias que nunca fueron esclavizadas, pero que no pudieron ascender en igualdad de condiciones de escalafón social. También se les ha maltratado en muchos momentos de la historia, a los irlandeses, a los polacos, aunque las cifras más escandalosas se las lleve la población de color por una cuestión de racismo. Pero creo que es obligatorio partir de la discriminación como la raíz principal de la pobreza. Todos los que me estéis escuchando y hayáis ido de viaje a San Francisco, sabéis que esta ciudad tiene un problema muy severo con la pobreza. San Francisco, una ciudad tan rica, al lado de la gallina de los huevos de oro, que es Silicon Valley, y con una cantidad de gente sin hogar que asusta. Lo mismo ocurre en Los Ángeles, con su famosa Skid Row que mencionaba antes, un barrio entero de tiendas de campaña y chabolas, donde viven miles de personas de forma permanente en la calle. También en Denver, Colorado, hay una cantidad ingente de mendigos. En cuestión de los 3 o 4 días que pasé por allí en el año 2019, me dio tiempo a ver personas haciendo cola para asearse en unas duchas móviles que había en la calle,
Me dio tiempo a ver personas haciendo cola interminable para conseguir un poco de puré de patata a cargo de una iglesia en una plaza, y también personas inyectándose heroína a plena luz del día como si fuera Madrid en los años 80. Me sorprendió muchísimo Denver y la cantidad de personas sin techo que hay allí. También Portland es una ciudad llena de gente sin hogar, y Seattle y Nueva York, por supuesto, y la capital, Washington, D.C. también, y muchas otras. Y esta situación no ha surgido ahora, de la noche a la mañana. Esto no es un problema del siglo XXI. Esto se viene fraguando desde hace años. Skid Row, que como os digo es un barrio entero de Los Ángeles, ocupa aproximadamente 50 manzanas justo al sureste del centro de la ciudad, y se han ido construyendo esas chabolas desde principios del siglo XX, a medida que más personas se empobrecían y se veían en la calle por no poder aguantar el crecimiento económico de su propia ciudad. De hecho, el origen del nombre de esta zona, Skid Row, data de incluso antes, ya que skid significa resbaladizo y row antes era road, carretera. Así, los skid roads eran los barrizales alrededor de la construcción de las vías del tren a mediados del siglo XIX, y los trabajadores de ese ferrocarril que conectaba por aquel entonces todo Estados Unidos eran migrantes, eran hombres solos, sin sus familias, que vivían con lo justo y frecuentaban burdeles y tabernas después de trabajar. El trabajo iba y venía, no era una constante, así que si no tenían trabajo era bastante frecuente encontrárselos tirados, borrachos, en esas calles mugrientas, en esas skid roads. Ellos vivían en hoteles baratos, y estos seguirán siendo durante mucho tiempo, de hecho hasta la actualidad, la opción más económica de alojarse en ciudades como Los Ángeles. De hecho, si habéis visto la película de Florida Project, sabréis de lo que hablo. Hay muchísimas personas en Estados Unidos que viven en moteles de forma permanente, y que estos son su única opción de alojamiento por tener muy bajos recursos. Pero volviendo a Skid Row, si os fijáis, esos primeros homeless de Los Ángeles eran trabajadores de las vías, que no podían vivir a pesar de trabajar de una mejor manera. Después llegó la Gran Depresión y llegó más gente a Los Ángeles, sobre todo de lugares mucho más pobres como Oklahoma, buscando las oportunidades de la gran ciudad. Y Skid Row, por aquel entonces un barrio medio industrial, medio sucio, medio con hoteles baratos y muchas iglesias, aumentó su población. Después, en los años 50 y en los 60, esos hoteles baratos se fueron cayendo a pedazos, porque en vez de repararlos, se iban derribando y se iban construyendo edificios nuevos. Edificios imposibles de pagar por las personas que vivían en ellos cuando aún eran hoteles viejos. Así que más personas fueron a la calle de Skid Row. Y después llegaron los veteranos de Vietnam, los lisiados, los traumatizados, los enfermos mentales, que no podían pagarse sus tratamientos y se veían rechazados por la sociedad. Esos también terminaron en Skid Row. Todos los problemas sociales que ha ido sufriendo Estados Unidos a lo largo de la historia han tenido su impacto en Skid Row. Por ejemplo, el actor George Takei, conocido principalmente por su papel en Star Trek, vivió durante 5 años con su familia en Skid Row al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que su familia japonesa había sido internada en uno de los campos de concentración para japoneses que existieron en Estados Unidos, y al salir no tenían nada, ni su dinero, ni su casa, ni nada. Y George Takei, por circunstancias de la vida, pudo salir de ahí, pero muchos otros entran en ese gueto y ya no salen. Skid Row es un lugar terroríficamente inmenso. Yo solo lo vi desde el coche en Los Ángeles, y es que ya no es solo que estremezca, es que te deja una sensación de el mundo se va a la mierda. Porque además no es solo Skid Row, es que por toda la ciudad de Los Ángeles hay tiendas de campaña y viejas autocaravanas que son los hogares de más y más personas. Hay toda una sociedad paralela que vive en la meca del cine en total precariedad. Según datos de junio de 2023, la población que se estima que está sin techo en Los Ángeles son 75.000 personas. Eso es más que toda la población de Ávila, por ejemplo, más que toda la de Segovia o Mérida o Cuenca, para entendernos. Es una ciudad entera viviendo en la calle. En Las Vegas, la conocida como la ciudad del pecado, o Sin City,
a la que va la gente tanto a celebrar despedidas de soltero como a congresos, ferias y jornadas de empresas, todo es pura fachada en Las Vegas y el submundo ni se ve. Los vagabundos están viviendo bajo el suelo, literalmente, en unos túneles. Son casi 1000 kilómetros de mundo subterráneo, con accesos a pocos metros de algunos de los hoteles más icónicos. Estos túneles se hicieron para controlar las inundaciones en la ciudad, ya que en Las Vegas solo llueve unos pocos días al año, porque está en medio del desierto, pero cuando llueve son tormentones. Esos túneles son la red de drenaje para la ciudad que evitan que el alcantarillado se desborde completamente cuando caen esas lluvias torrenciales. Pero en esos túneles hay más de 1500 personas viviendo dentro y más del 70% de ellos tienen problemas de salud mental o discapacidad de algún tipo. Cada uno de los túneles está regentado por distinta gente y hay quien se dedica a la prostitución, hay quien recoge latas de cobre en la basura, hay quien trafica con drogas. No salen de los túneles durante el día, solo salen por la noche y para muchos eso es lo más parecido a tener una casa segura. Pero en esos túneles también terminan las aguas residuales de los hoteles y las condiciones en las que vive esta gente distan muchísimo de ser salubres. ¿Y qué se hace? Pues de vez en cuando se hace redada. Ser homeless es ilegal en todos los estados menos en 2, en Oregón y en Wyoming. Así que en muchos casos lo que se hace es arrestar a esta gente y nutrir el glorioso negocio carcelario, que es otro temazo. Hay ONGs de gente que ha sobrevivido a estos túneles y ahora ayuda a otros a salir de ahí, de esa situación. Les dan comida, les dan tabaco, les ofrecen programas de desintoxicación de las drogas para ayudarles a conseguir un trabajo y cierta estabilidad. Pero Las Vegas, que está en Nevada, ese estado donde no saben lo que son los impuestos casi, está recibiendo cada vez a más gente de California, donde los impuestos son muy altos y cada vez más gente acaba allí. Lo mismo pasa con Arizona. En Phoenix, la cantidad de gente que vive en la calle se ha triplicado desde el año 2016. La inflación ha subido más que en ninguna otra ciudad de Estados Unidos y el coste de la vivienda ha llegado a niveles nunca vistos antes. En el New York Times de este mes de marzo venía la historia de un restaurante familiar con más de 4 décadas de historia, el Old Station Subs, propiedad de un matrimonio que ha ido viendo cómo se ha quedado en el centro de un campamento de personas viviendo en tienda de campaña. Y cuentan que, aunque en un principio sintieron la necesidad de ser parte de la solución al problema y comenzaron a dar trabajo a esas personas sin hogar o a abrir los baños del restaurante para que todo el mundo pudiera utilizarlos, también comenzaron a ver cómo todo eso perjudicaba a su negocio y terminaban considerando la opción de cerrar. Su plan de jubilación estaba ligado a esa idea igualmente, la de terminar vendiendo el restaurante para poder retirarse con lo ganado. Pero la pobreza les come, su restaurante se devalúa y al final todos salen perdiendo. Ninguna ciudad quiere tener vagabundos en sus calles que les afeen los barrios o que incrementen la criminalidad o pongan en peligro a la industria del turismo. El problema es que tampoco quieren lidiar con este problema. Así que lo que muchas veces hacen los gobiernos es pasar el problema a esas ONGs, a iglesias y a otras organizaciones para que ellos se encarguen. Solo en San Francisco, donde 18.000 personas, según sus cifras oficiales, se encuentran en una situación de falta de hogar, tiene un presupuesto de casi $700 millones con el objetivo de reducir a la población sin techo a la mitad en cuestión de 5 años. El problema es que ese dinero se evapora en la construcción de algunos refugios para que tengan dónde dormir por las noches y poco más. Gran parte de ese dinero se queda en organizaciones comunitarias y otras empresas. Por ejemplo, es muy común que los gobiernos, y esto lo he visto también en Chattanooga, donde vivo, lleguen a acuerdos con hoteles para que dejen a los homeless dormir en sus habitaciones, a unos precios carísimos para la administración y sin que esto suponga una solución de verdad. El coste de la vivienda es demasiado caro para que sea rentable construir viviendas sociales para estas personas. De la pobreza no se saca dinero y por eso no es una prioridad en este país donde todo es un negocio. Ya lo decía el mago del humor George Carlin.
¿Os habéis percatado de que utilizamos para todo la metáfora de declarar la guerra? Tenemos la guerra contra el crimen, la guerra contra el cáncer, la guerra contra las drogas. ¿Pero os habéis dado cuenta de que no hay una guerra contra la pobreza? ¿Y sabéis por qué? Porque no hay dinero en ese problema. No se hace dinero de la gente sin hogar. Si hubiese una solución a esto, donde las empresas y los políticos pudieran ganar unos cuantos millones de dólares, las calles de Estados Unidos quedarían limpias en un pispás. George Carlin no solo hacía reír, también hacía pensar y mucho. Yankee Marido y yo hicimos un vídeo y podcast en Patreon para explicar su figura, que es fundamental en la cultura popular estadounidense, por si os interesa saber más de este hombre. Ya sabéis que os dejo el enlace a Patreon en las notas de este podcast, por si os queréis suscribir y apoyarnos por allí. Pero, volviendo a San Francisco, esta ciudad tan bonita es tan pequeña como Marbella, pero con una densidad de población brutal. Y San Francisco, que ya hace 30 años era famosa por los vagabundos en sus calles, está en caída libre desde la pandemia. Las clases medias están volando de allí. Las empresas de tecnología están empezando a salir de Silicon Valley a lugares con más ventajas fiscales y costes más bajos. Y cada vez hay más gente sin techo. De los miles de vagabundos que ocupan sus calles, se ha culpado a las drogas, al SIDA en los años 80, a la criminalidad, a la gentrificación incluso. Pero la única razón real por la que hay tantísima gente viviendo en las calles de San Francisco es porque faltan viviendas. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay una escasez brutal de alojamientos accesibles para todos los bolsillos, y la falta de leyes sobre la vivienda ha hecho que pagarse una casa sea inviable, no solo para la gente pobre, sino también para la clase media. El salario mínimo interprofesional, que en San Francisco es más alto que la media, porque es una ciudad cara, es de $17 a la hora. Pues bien, para pagar un piso de 2 dormitorios en el área metropolitana de San Francisco, necesitas cobrar $60 la hora mínimo. Es decir, que solo una persona con más de 3 trabajos, o uno muy cualificado, es capaz de vivir ahí. Y no estoy hablando del centro de la ciudad de San Francisco, estoy hablando de todo el área metropolitana que comprende 3 condados diferentes. No es claro, es que quieres vivir en el centro, pues vete a las afueras y ya está. No, es que a las afueras pasa lo mismo. El problema de la pobreza en San Francisco ha ido a peor a lo largo de los años, pero parece que el resto del país no le da importancia o no le da la importancia que merece y se centra solo en la riqueza empresarial que aún surge de esta zona. Pero cuando en abril de este año uno de los supermercados más caros de este país, que es Whole Foods, tuvo que cerrar un local que había abierto en San Francisco después de la pandemia, surgieron todo tipo de artículos que denunciaban la situación de la ciudad. Los empleados de este supermercado de lujo tuvieron que llamar a emergencias hasta 568 veces en un total de 13 meses. En Whole Foods, donde una barra de pan te cuesta casi $5, entraron cientos de personas a atracar, a robar, a amenazar a los empleados con armas, a drogarse en los lavabos. Y en una ciudad en la que siempre se ha hablado del contraste enorme entre la población que vive a todo tren y los que viven sin nada en la calle, el cierre de este supermercado dejó muy claro que la pobreza está ganando. Y es que no es solo este supermercado, es que este mes de mayo ha cerrado sus puertas el centro comercial Nordstrom también, una especie de Corte Inglés con 2 edificios de 5 plantas cada uno. Y en los últimos tiempos también han cerrado otras tiendas de moda como Old Navy, Anthropologie, que llevaba 20 años allí, el H&M, una tienda de decoración que es Crate & Barrel o una tienda de material de oficina que es Office Depot. La vida en la ciudad cada vez es más difícil. ¿Y sabéis qué porcentaje de desempleo tiene la ciudad de San Francisco? Menos de un 3%. Pero que la gente tenga trabajo o trabajos en plural no significa que no sea pobre. Que no haya apenas paro en San Francisco no significa que no tenga un verdadero problema de pobreza y como consecuencia de inseguridad. Cuando, a pesar de tener un trabajo a tiempo completo, o 2 incluso, no te da para pagar un techo bajo el que cobijarte, es cuando pasas a ser un working poor, un trabajador pobre. En Estados Unidos este concepto lleva existiendo toda la vida,
desde aquellos primeros migrantes explotados que hacían esas vías para el ferrocarril. Y cuando hace aproximadamente un par de años leí una noticia que hablaba de esto en España, con la llegada de las empresas basura que hacen contratos de falsos autónomos y demás, a mí os juro que me dio un escalofrío, porque pocas cosas dan más miedo que el concepto del working poor, trabajar de sol a sol y ser pobre aún así. No sé a vosotros, pero a mí es que me explota la cabeza. Por eso, cuando la gente me dice, bueno, pero es que en Estados Unidos al menos hay trabajo, no como en España. Ya, sí trabajo hay, pero ¿qué calidad de trabajo? Porque cuando lo que te pagan en tu trabajo no te llega ni para cubrir tus gastos básicos, apaga y vámonos. A principios del año 2020, un catedrático de Sociología de la Universidad de Princeton, un señor que se llama Matthew Desmond Morris, se dirigió al Congreso de Estados Unidos en una jornada sobre riesgo de la pobreza. Al filo de la indigencia, cómo la falta de vivienda asequible y la gentrificación de Estados Unidos está dejando en peligro a las familias. Así se llamaba la jornada. Y en esa sesión, este señor dijo lo siguiente. Según muchos indicadores, la economía de nuestro país es fuerte. El nivel de paro es bajo. Dow Jones muestra que nuestra industria es fuerte y hay millones de empleos que no se cubren siquiera. Sin embargo, para muchos estadounidenses, la pregunta no es ¿puedo conseguir un trabajo? Que la respuesta es casi siempre sí. La pregunta, sin embargo, es ¿qué tipo de trabajo puedo conseguir para gente como yo, sin estudios superiores? Y la respuesta más frecuente es uno que no paga lo suficiente como para vivir. El Estados Unidos actual solo ofrece buenos trabajos a quienes tienen estudios universitarios, que además cada vez son más competitivos. Antes valía con tener una carrera, ahora necesitas una carrera y un posgrado. Y eso supone mucho dinero, no está al alcance de todos. Si vienes de una familia acomodada, entras fácilmente a la universidad porque con un poco de suerte tus padres tienen los más de $100.000 que cuesta de media estudiar una carrera en este país. Pero ¿qué pasa cuando tus padres no tienen ese dinero para pagar o financiarte la educación? Pues que entonces tienes que recurrir a los bancos y a las becas. Los préstamos universitarios tienen unos intereses salvajes. Mirad el tuit que puso este mes de julio Alessandra Biaggi, una antigua senadora por el estado de Nueva York. Senadora, ¿eh? Que no estamos hablando de alguien que le haya ido mal en la vida. Y mirad lo que dice. En 2012 me gradué de la Escuela de Derecho gracias a endeudarme por $180.000. He estado pagando préstamos durante los últimos 11 años. He pagado incluso 2 de ellos completamente. En el año 2023 lo que me queda por pagar son $206.000. ¿Os imagináis salir de la carrera con una hipoteca bajo el brazo? Porque eso es lo que les ocurre aquí a la gran mayoría. Muchísima gente no tiene la suerte de tener unos padres que puedan pagar eso. Y entonces aplica un filtro que cuando no tienes problemas económicos no aplica, que es el de la excelencia. ¿Eres pobre y quieres una educación superior? Entonces has de ser excelente y conseguir una beca. Puedes ser excelente académicamente o excelente en algún deporte para conseguir salir de ahí. Pero aunque seas excelente, recuerda, tienes que pisar a otros para llegar. Hay mucha gente excelente y nunca hay plazas para todos. Esto es la selva. Tuve un compañero de trabajo afroamericano que me contó que tenía un montón de hermanos y se había criado en una de las zonas más pobres y agrícolas del sur de Florida. Y de su promoción del instituto, solo 2 compañeros se graduaron sabiendo que irían a la universidad. Él, que tenía muy buenas notas y estaba decidido a hacerlo, y otro compañero que fue gracias a ser bueno jugando al fútbol americano. Mi compañero, aún así, me contaba que a punto de cumplir ya los 40 años, aún le quedaba muchísimo por pagar del préstamo que le había dado el banco. Y si no fueron a la universidad, ¿qué hicieron el resto de los chavales de su instituto? Pues algunos terminaron trabajando en tiendas y supermercados, otros conduciendo camiones o taxis, y quizá otros no se vieran preparados para ir a la universidad, pero quisieran hacer algún módulo superior, como auxiliar en un hospital, por ejemplo. Miami está empapelado de autobuses, casualmente el medio de transporte de los más pobres, que venden cursos para ser auxiliar sanitario. Trabajos que muchas veces venden más salidas profesionales de las realistas y que cuestan un dinero que para quien es pobre es una inversión muy fuerte que no siempre sale a cuenta. Hay millones de familias en Estados Unidos que no ven la salida a su pobreza.
La educación es solo una apuesta, y una apuesta lo suficientemente cara como para no ser realista para muchos que viven lo suficientemente al día como para preocuparse únicamente por poder comer y dar de comer a los suyos. Según el Supplemental Poverty Measure, más de una persona de 65 años o más por cada 25 que viven en Estados Unidos vivió pobreza extrema en el año 2021. Esto quiere decir que estas personas tendrían que duplicar sus ingresos para llegar siquiera al nivel de pobreza normal de Estados Unidos. ¿Y qué hace el gobierno con estas personas? Pues lo mínimo posible, la verdad. Existen programas de ayudas a la pobreza, hay ayudas para vivienda y hay ayudas para comida, pero son claramente insuficientes. Estados Unidos tiene un programa que se llama SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program, que consiste en dar vales de comida a las personas con menos recursos, con muy bajos recursos, ya que tienes que demostrar que eres muy pobre. Y no es una ayuda en dinero en metálico, es una ayuda extremadamente paternalista, en la que cada estado decide qué productos de alimentación puedes comprar con esos cheques. No se te vaya a ocurrir ser pobre y querer comer un día un helado con esa subvención del Estado. Pero a pesar de que más de 26 millones de estadounidenses son receptores de estos cheques de comida, aproximadamente un tercio de estas personas siguen teniendo que acudir a bancos de alimentos de la beneficencia para tener suficiente comida que llevarse a la boca. También hay otros programas de ayudas del gobierno, como el TANF, el Temporary Assistance for Needy Families. Para entender esto y además echaros unas risas, a pesar de que este tema sea muy serio, os recomiendo ver el episodio de John Oliver que hizo de esto en The Last Week Tonight, su programa. Lo tenéis en YouTube y os dejaré el enlace en las notas de este podcast, ¿vale? Pero yo aquí os resumo de qué va esto. Este programa, TANF, sí da dinero en efectivo y no en forma de vales de comida solamente. Se creó durante la presidencia de Bill Clinton y consiste en una cantidad de dinero que desde el gobierno federal se reparte a cada uno de los estados. Tiene como objetivo ayudar a las familias más pobres de forma temporal. ¿El primer problema de este programa? Pues que cuando se creó no se dijo la cantidad, ya por aquel entonces insuficiente, y no se dijo que tuviera que subir con el paso de los años. Así que estamos en el año 2023 ahora mismo y esta ayuda sigue siendo la misma cantidad que se daba en el año 1996. ¿Y cuál es el segundo problema? Pues que los requisitos y límites para que te den esta ayuda son demasiado borrosos y de un machismo que alucinas. Se supone que esta ayuda ha de servir para que las familias con hijos reciban cuidados, bien en su casa o en la de sus parientes. También ha de servir para ayudar a los padres que reciben otras ayudas del gobierno a conseguir un trabajo y casarse. Al loro esto de casarse, ¿eh? Porque aquí comienza el paternalismo. También la ayuda ha de servir para prevenir o reducir los embarazos fuera del matrimonio y para fomentar la formación y mantenimiento de las familias con ambos padres. No pone nada de que trate de ayudar a las madres solteras, por ejemplo. No. Trata de fomentar que no haya madres solteras, ayudando a que haya más matrimonios. Como veis, los requisitos son muy poco precisos y esto ha hecho que las ayudas TANF caigan en manos de gente que no lo necesita tanto. Ha habido casos de ayudas TANF dedicadas a pagar cuotas de la universidad a los hijos de familias de clase media, o en gobiernos ultraconservadores para hacer campañas en favor del matrimonio convencional, como hizo Oklahoma durante 17 años. O lo que es peor, que este dinero se use para luchar contra el aborto. Texas utilizó $45 millones de dinero destinado a ayudas para la pobreza para crear falsas clínicas de planificación familiar que atraían a jóvenes embarazadas que se estuvieran pensando la opción del aborto cuando este era legal en ese estado, claro está, y convencerlas con desinformación del tipo «si abortas te quedas estéril ya para toda la vida, ¿eh?» o «si abortas será algo que no vas a poder superar jamás, ¿eh?» para que ellas mismas llegaran a la conclusión de que lo mejor era continuar con su embarazo. Esto estaba financiado con esas ayudas a la pobreza. Los requisitos para conseguir estas ayudas son demasiado flexibles para organizaciones y empresas, pero muy claros, sin embargo, para las personas pobres que realmente necesitan el dinero. El nivel de pobreza que se exige demostrar es tal
que la gran mayoría de la gente que aplica es rechazada por ganar demasiado dinero a pesar de tener un trabajo terriblemente mal pagado y a lo mejor varios niños a su cargo. Además, si son madres solteras, las mujeres pueden verse obligadas a tener que identificar al padre de sus hijos para poder solicitar la ayuda, obligándolas a dar información tan absurda como la fecha exacta de la concepción de sus hijos o el número de la matrícula actual del coche del padre de las criaturas. Y si por algún extraño milagro logras conseguir alguna de estas ayudas, también es importante saber que es facilísimo que te la quiten poco tiempo después. Para ver esto en la ficción, os recomiendo ver la serie Maid, o La Asistenta en España. Es una serie que Netflix sacó en 2021, donde se ve muy bien cómo es esta carrera de obstáculos que supone para una mujer sola salir adelante y aprovechar este tipo de ayudas que no llegan a quien realmente tienen que llegar. Este mismo año salió a la luz que en el estado de Mississippi, el estado más pobre de este país, con más del 20% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza, un antiguo quarterback de la Liga Nacional del Fútbol Americano, un tal Brett Favre, estuvo haciendo lobbying, es decir, presionando al gobierno de forma agresiva, según los medios de comunicación, para que de esta bolsa de ayudas salieran los $5 millones a su antigua universidad, la University of Southern Mississippi, para que ésta pudiera terminar un nuevo campo de voleibol donde hoy en día entrena su hija. También sacó otros $2 millones de este fondo de ayudas para ayudar a una farmacéutica en la que él había invertido. Y todo esto lo hizo siendo perfectamente consciente, hay pruebas de ello, de que este dinero salía de esas ayudas que se supone que van a las familias más pobres de su estado. ¿Es esto un caso aislado de corrupción? Pues no, claro que no. Otra antigua estrella del deporte, Ted DiBiase, él fue una estrella de la lucha libre, se llevó $2 millones del programa para crear su propia aplicación para el móvil destinada a captar jóvenes y mandarles versos de la Biblia. La aplicación nunca se llegó a hacer, además. Según Mississippi Today, desde 2016 a 2019, al menos $77 millones que se supone que iban destinados a paliar la pobreza de este estado, el más pobre del país, como digo, desaparecieron misteriosamente de las arcas. Su Departamento de Ayudas contra la Pobreza recibió 59.785 solicitudes desde 2016 a 2020, solicitudes por parte de familias que realmente necesitaban este dinero. Se aprobaron poco más de 10.000 de esas casi 60.000 solicitudes. Es más, es que en el año 2016 en concreto se recibieron más de 11.000 solicitudes y el Estado solo aprobó 163. En Mississippi viven bajo el nivel de la pobreza unos 190.000 niños y solo 2.600 de ellos reciben ayudas. Pero esto no es solo un problema de Mississippi. El mal uso de estos fondos se ve a nivel nacional y sin que esto se convierta en el caso de corrupción que estoy segura que en España nos abriría las carnes a todos. En el estado de Arizona, por ejemplo, estos fondos se han destinado a crear programas que promuevan la abstinencia de sexo entre los jóvenes hasta llegar al matrimonio. En Maine usaron este dinero para subvencionar un campamento de verano cristiano. Según el Center on Budget and Policy Priorities, 4 de cada 5 familias que solicitan la ayuda TANF para causas desesperadas no la consiguen. Por cada $1 destinado por el gobierno a esos fondos para ayudas a las familias pobres en realidad solo ven 22 céntimos. Es decir, que dinero para ayudas en Estados Unidos hay. Otra cosa es que llegue a quien lo necesita realmente. O que sea suficiente, porque desde los años 70 y 80 los requisitos para conseguir estas ayudas se han ido complicando más y más y el racismo y la aporofobia se han convertido en paternalismo y condescendencia por el cual los distintos gobiernos han decidido que las ayudas han de ser mínimas para incentivar a la gente a trabajar y que no sean estos una panda de vagos que vivan solo de las ayudas del gobierno. Cuando eres tan pobre que necesitas ayudas del gobierno para subsistir en tu día a día, para vivienda, para comida o ayuda financiera, en Estados Unidos se dice en inglés que estás en welfare. Y me parece francamente irónico que utilicen esta palabra, welfare,
porque su traducción al español vendría a ser bienestar. Mientras que en España el estado del bienestar es ese conjunto de programas que hacen que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, en Estados Unidos el bienestar, en inglés, el welfare, es ese conjunto de medidas extremadamente limitadas que ayudan a los ciudadanos con menos recursos de Estados Unidos a sobrevivir muy malamente. En español, bienestar tiene una percepción positiva. En inglés, la palabra welfare viene a ser todo lo contrario. En Estados Unidos, el estigma de estar en welfare es uno de los peores. Para muchísimos estadounidenses, las personas que reciben ayudas del Estado son todos unos criminales. Y obviamente, como la pobreza afecta principalmente a las minorías y también a las mujeres, existe el mito del welfare queen. El welfare, las ayudas, se han asociado desde un principio a las mujeres, ya que ellas eran las que por sus hijos siempre han pedido más ayudas. Y se llama despectivamente welfare queens a las mujeres, normalmente negras, que piden ayudas porque el racismo da por hecho que las piden para aprovecharse del dinero de los contribuyentes y para vivir del cuento. Welfare queen vendría a ser la reina de las paguitas, porque como veis, el concepto de la paguita tampoco es exclusivo ni típicamente español. Este sentimiento generalizado de que quien necesita ayuda es porque no quiere trabajar, o ese miedo de que gracias a las ayudas estatales la gente se vuelva vaga o conformista, hace que para que el gobierno estadounidense te eche una mano, para solicitar la gran mayoría de las ayudas, haya que demostrar que aunque eres pobre, estás trabajando. Y como os digo, en la serie de El asistenta que os he recomendado antes, este círculo vicioso absurdo se ve muy bien. ¿Y a quién perjudica más el paternalismo este de las medidas, la pobreza y el desamparo en cuanto a género? A las mujeres, pues siempre a las mujeres. De 2001 a 2014, la esperanza de vida en las mujeres ricas estadounidenses subió casi 3 años, según el New York Times. Para las mujeres pobres, durante ese mismo periodo de tiempo, la esperanza de vida solo subió 15 días. Y otra cosa más, cuando pensamos en pobreza, siempre tendemos a irnos al extremo, ¿no? Yo me estoy yendo en este podcast a la pobreza que te hace morir, que te hace pasar hambre, que te hace pasar penurias, que te impide tener una casa. Y esa pobreza está tipificada, está definida en función a tus ingresos y a tus gastos. Pero cuando yo veo los índices de pobreza que nos da el gobierno federal, lo que veo es dónde marcan ellos qué ingresos máximos has de tener para poder acogerte a determinadas ayudas. Pero esos ingresos máximos son demasiado bajos para ser realistas. Y en realidad se ve, se palpa mucha más pobreza de la que el gobierno considera como tal. Pobreza es no poder dejar de trabajar a pesar de estar muy enfermo o ser muy mayor, porque no hay, por ley, la obligación de ofrecer a tus empleados una baja médica pagada. A lo mejor esa persona tiene una casa ya pagada y un buen coche incluso, pero tiene que seguir trabajando a pesar de tener más de 80 años para poder mantener los gastos de su casa y pagarse sus medicinas, que no todo lo cubre el Medicare, que es lo más parecido que tienen en Estados Unidos a la Seguridad Social, un programa que cubre parcialmente los costes sanitarios para los mayores de 65 años. Este programa existe desde tiempos de Lyndon Johnson, es decir, desde mediados de los años 60, y desde hace décadas lleva sufriendo recortes y amenazas de ir hacia atrás todavía más porque no es rentable pagar gastos sanitarios, aunque sea solo de una pequeña parte de la población. Pobreza también es, aunque quizá no lo parezca, trabajar en la ciudad de Nueva York y tener que compartir piso toda tu vida. A veces no solo compartir piso con extraños, también compartir habitación incluso. Un piso de un dormitorio en la gran ciudad puede costarte entre $3.000 y $4.000 al mes, y no todos los sueldos, ni de lejos, pueden pagar esos precios. Además, cada vez hay menos opciones. Entre 2009 y 2018, en la ciudad comenzaron a trabajar 500.000 personas más, pero en ese periodo solo se construyeron 100.000 nuevas viviendas, y muchas de ellas de un lujo espectacular. Según el Harvard's Joint Center for Housing Studies, en la última década han desaparecido más de 4 millones de casas en Estados Unidos que se alquilaban por menos de $600 al mes. De las que se alquilaban por menos de $1.000, han desaparecido 2,5 millones de casas.
Si derriban un edificio de viviendas de renta baja para hacer otro de lofts de lujo, donde termina la gente que solo puede pagar el tipo de vivienda anterior, pues compartiendo piso entre muchos o migrando a otras zonas más baratas que cada vez están más lejos de sus trabajos o, en el peor de los casos, en la calle. Porque siempre tendemos a pensar en los buenos trabajos que ofrece Estados Unidos, pero en realidad, según la Organización por la Cooperación Económica y Desarrollo, el 23% de los trabajadores en este país lo hacen trabajos que les pagan un salario bajo, el 23% de la sociedad. En Estados Unidos, en los años 80, murieron la gran mayoría de los sindicatos que ayudaban a los trabajadores a defenderse de la explotación. Hoy, el 94% de los trabajadores del ámbito privado no tienen sindicato que luche por sus derechos. Por increíble que parezca, un trabajador sin estudios universitarios en Estados Unidos cobra menos que lo que cobraba en 1979, si lo ajustamos a la inflación. Pero hemos dicho que el 23% de los trabajadores en Estados Unidos cobran un salario demasiado bajo, ¿verdad? Y tenemos la percepción de que los salarios son más bajos en España y no en Estados Unidos. Pero según los datos de esta misma organización, la Organización por la Cooperación Económica y Desarrollo, la cifra en España no es del 23% que tienen en Estados Unidos, es del 11%. El 11% de la población en España cobra un salario bajo. Y por salario bajo me refiero a la definición que dan ellos para poder comparar países siendo manzanas con manzanas. Para esta organización, un salario bajo es aquel menor de 2/3 del salario mediano en el país. Os dejaré el enlace en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo y comparar países. Sí, casi un cuarto de la población activa de este país cobra demasiado poco y en proporción menos que hace 4 décadas. Y además, todo lo demás ha ido subiendo, en algunos casos de forma loquísima, como la renta de los pisos, que se ha disparado. Y cuando digo que se ha disparado, es que un alquiler hoy es más de 2 veces la cantidad que se pagaba hace 20 años. Estados Unidos ha pasado, por culpa de la falta de vivienda, de la falta del apoyo del gobierno para que los alquileres no suban mucho más rápido que los sueldos, y por la falta de protección de sus derechos laborales, de ser un país donde apenas había desahucios a tener un problema con esto. Y no solo os penséis en las grandes ciudades, esto es un problema en la Small Town America, en ese Estados Unidos de ciudades más pequeñitas. Allí también la gente se ve superada por esto mismo, la vida no es mucho más barata. Por ejemplo, en la ciudad de Richmond, en Virginia, 1 de cada 9 viviendas de alquiler es desahuciada cada año. En Tulsa, Oklahoma, 1 de cada 13 viviendas de alquiler es desahuciada cada año. Son cifras altas, son muchas las personas que tendrán un trabajo o 2, pero que no pueden mantener un alquiler. Pobreza es dormir en un aparcamiento habilitado para los working poor, para esos trabajadores pobres que tienen trabajo pero no tienen casa y se ven obligados a dormir en su coche. Solo en el condado de Los Ángeles hay más de 16.000 personas en esta situación. Hay varios de estos aparcamientos seguros, así es como los llaman, en los 3 estados de la costa oeste de Estados Unidos, aunque también van surgiendo en otros estados, gracias a la colaboración de iglesias y ONGs. Hay en Colorado, hay en Wisconsin. Este pasado mes de abril, San Diego anunció que abría su 4º aparcamiento para homeless, en los que dejan a los coches pasar para que puedan vivir tranquilos sin que tengan que temer por su seguridad. Quienes viven en el coche son como homeless VIP, ¿no? Porque al menos tienen coche. Muchos de ellos mantienen la cuota de un gimnasio, por ejemplo, para poder ir a asearse y así ir a trabajar. Se estima que en todo Estados Unidos hay unas 140.000 personas que viven en sus coches o en sus caravanas. Es una pobreza semioculta, porque no parecen pobres, pero lo son. Y lo peor es esa romantización de la situación que estamos viendo de todo esto en redes sociales, porque se mete en el mismo saco a quien vive en su camper porque no puede vivir en otro sitio, junto a los tiktokers que presumen de vivir viajando en sus autocaravanas, pero como parte de su estilo de vida aventurero, ¿no? Y hay veces que no es exactamente lo mismo. Lo que hay es una dulcificación por parte de los medios de comunicación clarísima de este tipo de cosas. El no tener casa, no tener trabajo, no poder dejar de compartir piso. Y esto es realmente preocupante,
vi un artículo en la revista Insider donde se hablaba de cómo había gente que vivía muy bien en sus coches. Decía que vivir en el coche aún tenía un absurdo estigma de ser homeless y daban algunos ejemplos de influencers que vivían en sus coches y cómo estaban triunfando. Por curiosidad me metí en TikTok para ver algunos ejemplos y yo tengo muchos sentimientos encontrados con esto, porque a pesar de que creo que es terrorífico que haya personas que nos muestren el lado más difícil de sus vidas a golpe de vídeos de amaneceres con musiquita y que hablen de su aventura, entre comillas, que es una palabra muy feliz para describir que te quedes en la calle y no puedas mantenerte a pesar de tener 2 trabajos en un momento dado, como le pasó a una de estas chicas, al final TikTok es un grandísimo escaparate y algunas de estas personas, gracias a su comunidad en TikTok o en Instagram, consiguen el apoyo suficiente como para terminar teniendo su casa después de pasar por una situación que no la querría yo para mí. Pero qué horror los reportajes que hablan de estos temas como si fueran historias aspiracionales de emprendimiento o de superación personal y no de pura supervivencia. Personalmente creo que todos esos reportajes sobre lo guay que son cosas como compartir cocinas comunes en nuevos pisos para jóvenes o vivir en el coche una temporada para ahorrar a la vez que viajas o tener un segundo trabajito para tus caprichos son mensajes completamente terroríficos porque nos pretenden mostrar que esto no es pobreza, sino modernidad. Una de estas TikTokers, por ejemplo, Brooke Jones, en el mismo vídeo en el que te está explicando qué circunstancias de su vida la llevaron a tener que vivir con un pastor alemán en su coche y te está contando que ya no se fía de conocidos o compañeros de trabajo que le ofrecen su casa para dormir porque ha tenido que incluso rescatarla a la policía en algunas ocasiones, y aún así te dice, ojo, que yo soy homeless, pero no es que sea pobre, es solo que no tengo casa, no es que sea pobre. Como si una cosa no estuviese íntimamente ligada a la otra. Y el problema es que la gran mayoría de las personas que trabajan en este país no tiene ahorros en el banco, no tienen nada de ahorros. Más del 53% de la población no tiene dinero ni para cubrir una sola emergencia. Y recordad que por emergencia podemos hablar de cualquier problema médico, aunque sea menor. Casi el 60% de la población de este país vive, como dicen aquí, paycheck to paycheck, es decir, mes a mes, independientemente de lo alto que sea ese paycheck, esa nómina. Irónicamente, esto no solo afecta a los trabajadores con salarios bajos, es que afecta a muchísima más gente. Tú puedes vivir ahogadísimo mes a mes y tener un sueldo, una casa y un coche y una apariencia francamente envidiables. Pero es eso, es todo apariencia. ¿Es absurdo? Pues sí, yo tengo un compañero que seguramente cobre más que yo y que ha esperado meses hasta tratarse una caries que le estaba molestando, porque decía que no tenía un céntimo y que aún estaba pagando a plazos lo que le costó un tratamiento médico anterior. La vecina de una chica española que conozco aquí en Chattanooga la contrató para que cuidara a su perro cuando ella estaba trabajando, pero no pudo pagarla hasta meses más tarde, porque decía que no tenía efectivo. A pesar de que durante esos meses cambió, financiándolos, claro, todos los muebles de su casa, y a la chica que le estaba cuidando el perro no la podía pagar. Recordad el podcast del historial de crédito y lo que se incentiva aquí, vivir así, en permanente deuda. La mayoría de los estadounidenses utilizan lo que les devuelve Hacienda cuando hacen la declaración de la renta, si es que les sale a devolver, para pagar alguna deuda. Y esos agujeros que intentan tapar no son los normales, entre comillas, para nosotros, como puedan ser la hipoteca de tu casa y la letra de tu coche. Además de esas deudas, aquí es muy frecuente tener una gran deuda por gastos universitarios, como he dicho antes, o pagos hechos con tarjeta a unos intereses brutales y en muchos casos provocados por la falta de sanidad pública. Muchos medios declaran que los gastos médicos son la principal causa de bancarrota en este país. Según un estudio del American Journal of Public Health de 2019, el 37% de los encuestados afirmaban que habían tenido que declararse insolventes en gran parte por las facturas médicas. Las cifras que se manejan para esto de las bancarrotas por gastos médicos son tremendas. Más de 500.000 de familias al año se declaran insolventes por esta razón.
No más de 500.000 de personas, ojo, porque cada bancarrota agrupa a los miembros de toda la familia, normalmente los adultos y los niños que estos puedan tener. Es decir, que el número de personas afectadas por estas bancarrotas se estima que está entre 750.000 y 2 millones de personas cada año. Cuando vivimos en una sociedad donde los gastos médicos son desproporcionadamente altos, en riesgo de pobreza estamos todos. Y no es algo que podamos controlar. Nadie decide tener o no una enfermedad crónica o una cirugía complicada de máxima urgencia. Pobreza es que páginas de captación de fondos como GoFundMe terminen siendo el salvavidas de muchos, que publican allí con todo lujo de detalles para demostrar la veracidad de sus problemas y esperan a que sean miles de desconocidos los que donen dinero para poder pagar su diálisis, su quimioterapia, su trasplante de riñón. Si entráis en la página de GoFundMe, podréis ver a una foto de un niño negro que parece que tiene síndrome de Down abrazado y sonriente a una mujer blanca. Pone, con GoFundMe puedes obtener ayuda inmediata para tus facturas médicas. Un amigo ayudó a Cindy, la mujer de la foto, a recaudar $35.000 para gastos médicos de sus hijos. La página se enorgullece de haber sido la plataforma para facilitar 250.000 de peticiones de ayuda para facturas médicas y que cada año consigue recaudar más de 650 millones de dólares en este país. Son cifras muy grandes, porque Estados Unidos es muy grande y porque casi nadie, solo ese 1% de ricos supremos, está libre de verse en esta situación en algún momento de su vida. Y para mí, pobreza es eso, es no tener un respaldo social. Es que tengan que ser miles de desconocidos los que te ayuden si tu hijo tiene leucemia. Por eso creo que incluso para los que ahora mismo tenemos un trabajo y medios para vivir perfectamente, es más fácil llegar a estar en riesgo de pobreza aquí que en España. Y sin embargo, no parece que exista esa precariedad a simple vista. Las casitas con jardín en las que vive la gran mayoría de los estadounidenses nos siguen pareciendo un sueño cuando visitamos Estados Unidos. Y no vemos el agujero que pueden tener dentro. O, sobre todo, la falta de red. En este país somos casi todos equilibristas, poniendo un pie delante del otro, despacito, mientras caminamos por el cable que es la vida. Y puedes estar ahí toda la vida, en lo alto, incluso sintiéndote cómodo manteniendo el equilibrio y disfrutando de las vistas desde arriba. Pero te puede tocar un día de viento y entonces te das cuenta de lo importante que es tener debajo puesta la red. Como veis, los límites de la pobreza son difusos y este es un problema demasiado amplio y complejo como para poder abarcarlo completamente en un solo podcast, o en dos, ya que en Patreon seguiremos hablando de este tema con Yankee Marido, pero es que sus ramificaciones son infinitas y está asociada a las consecuencias del capitalismo, de la falta de cuidados de salud mental, de las drogas que están arrasando en las clases medias y medias bajas de este país, del machismo, porque aquí no existen las leyes contra la violencia de género, y del racismo, que está completamente sistémico y normalizado en la sociedad. Yo lo voy a dejar aquí porque este episodio es francamente uno de los más deprimentes que he hecho. Pero como os digo, Yankee Marido y yo seguiremos charlando sobre esto. Sé que, por ejemplo, él tuvo un amigo en Miami, en el colegio, que no tenía casa, que vivía con su madre y estuvieron sin techo una temporada. Así que hablaremos, entre otras cosas, de eso. Si te animas a suscribirte a Patreon, yo te lo agradezco un montón y desde allí tendrás acceso no solo a ese podcast extra, sino a más de 500 publicaciones ya que tenemos en la plataforma, entre vídeos, podcasts, microclases de inglés y un montón de cosas más. Eso es lo que hace sostenible este podcast que estás escuchando ahora, así que si te gusta escucharlo y quieres apoyarnos a la vez que seguir aprendiendo cosas sobre Estados Unidos, puedes apuntarte a Patreon un mes y lo pruebas. También nos puedes ayudar de forma gratuita compartiendo este podcast en tus redes sociales o poniendo algún comentario o estrellitas en la plataforma en la que lo estés escuchando. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente, así que si lo haces, 1000 gracias de corazón. Y ya sabéis que este podcast lo hacemos entre dos, entre Adam Moss, que es mi Yankee Marido, y yo,
Belén Montalvo, y no tenemos muchos medios, pero le ponemos muchas ganas y muchísimo cariño para que esto salga lo mejor posible y os ayude un montón a entender mejor la realidad de Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio mensual de Aló Miami. El mes que viene, más. Y si no puedes esperar y quieres más, pues ya sabes que nos vemos por Patreon. Os dejo el enlace en las notas de este podcast y aquí me despido. ¡Chao!